Lo que vimos el domingo pasado fue Apocalipsis capítulo 14, capítulo 15 y casi todo el capítulo 16. Y vemos en el capítulo 15, todo es un preludio, un preparativo para el juicio. Eso es lo que nos relata el capítulo 15. Y en capítulo 16 comienzan con las 7 copas o las 7 copas del juicio. ¿Recuerdan? Muy bien, 7 copas y vimos esas tremendas. La primera copa, la úlcera maligna. La segunda, el mar se convierte en sangre. La tercera, los ríos se convierten en sangre. La cuarta copa, el sol quema como fuego. La quinta copa, el trono de la bestia se cubre de tinieblas y hay dolor en sus lenguas. Y la sexta copa, el río Éufrates se seca preparando el camino a la batalla final, que es la batalla de Armagedón. Gran parte de estas copas nos hace recordar a qué cosa. A las plagas de Egipto, cuando Dios trajo todas las plagas. Son muy similares, sí, gracias. Muy similar a las plagas de Egipto, ¿verdad? Y muy bien, entonces, pero vamos ahora a concentrarnos en el capítulo 16, del verso 16 al 21. Entonces, el sexto ángel derramó su copa, estoy leyendo un poquitito más adelante, en el 12, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Lo siento para aquellos que les gustan las ranas, ¿no? Pero para el judío era un animal así como abominable. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces la sexta copa se seca el río Éufrates y al secarse el río Éufrates, que nos recuerda cuando se secó el mar, se separaron las aguas del mar Rojo, esa similitud, lo que hace es abrir un camino para que los del oriente se vengan para aquí, ¿verdad? Para abrir un camino para que las naciones puedan entrar a Israel. ¿Estamos bien? Nuestro foco de atención es en Israel, en la tierra de Israel. Ese es el escenario de los últimos tiempos. Eso tenemos que tener claro. Concretamente, la tierra de Palestina es el escenario principal donde todos los ojos van a estar allí. Bueno, toda la vida todos los ojos están allí. Como cristianos sabemos que nuestros ojos tienen que estar allí porque lo que pasa allí... es donde se va a librar la gran batalla. A eso vamos eso, exactamente, a eso vamos a ir ahora. Entonces, sí, muy bien. Esa es la sexta copa, ¿verdad? Entonces vamos allí. Dice, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, ahí ven ustedes su mapita, espero que les sea un poquito claro. Armagedón, ahora les voy a mostrar. En hebreo significa Har Megiddo, que significa monte. La palabra Har es monte o colina. La palabra Armagedón creo que es la única vez que se menciona en toda la Biblia y es una de las más famosas, ¿no? Hasta Hollywood, el Armagedón, la batalla de Armagedón es un símbolo del fin del mundo. Pero realmente se menciona aquí una sola vez. Pero lo que significa la palabra Armagedón significa Har Megiddo, lo que es monte o colina de Megiddo. Y Megiddo sí, ahí está marcada en el mapa. ¿Lo ven ustedes? Yo no tengo aquí para señalarles, pero lo pueden ver allí. Ve Mar de Galilea, Nazaret, está más cerca de Nazaret. Para arriba, ahí, en el puntito, ahí, ¿no? Entonces, ahí ven abajo está Jerusalén. Dice que está a unos 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Es ese gran valle. Esa es una foto que encontré vista desde el Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo, ¿recuerdan? Donde estaba Elías, ahí está bastante cerca, alrededor de lo que es
el valle de Megiddo o Armagedón, donde se va a librar una gran y última batalla. Esto es una foto actual, lo que es actualmente, ¿no? Es un gran valle rodeado de colinas. Entonces, no hay realmente una montaña que se llame Armagedón o Megiddo, pero sí es un gran valle rodeado de colinas. Entonces, es lo que se cree que ese va a ser el lugar. Muy bien, está cercana a la llanura de Jezreel o Esdraelón, al norte de Palestina. Este será el punto central para la batalla que se propagará a lo largo de toda Israel. Hay algunos pasajes que yo se los dejo aquí escritos cuando les paso la lección. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 3 o 4 pasajes de los profetas en donde se profetiza una última batalla en donde por supuesto ya sabemos quién es el ganador, ¿verdad? Entonces, ahora, por último decirles que este valle de Megiddo es una región muy asociada con grandes batallas en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan alguna de ellas? Hace referencia a Segunda de Reyes, capítulo 23, Ok. el 28-29, dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón, Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. En Megiddo, muy bien. También allí murió en esa batalla Saúl y su hijo Jonatán. También tenemos la batalla de Débora. ¿Recuerdan, damas? Cuando hablamos de Débora, fue aquí en este valle. También cuando Gedeón sobre los madianitas en Jueces 7. Entonces, los judíos relacionan mucho a este valle con las grandes batallas. Entonces, algunos de los estudiosos piensan de que esto puede ser nada más una batalla espiritual, a nivel espiritual, simbólica. Y yo, como ustedes ya van sabiendo mi pensamiento, tiendo a pensar que es literal, porque nos da tantos detalles físicos. Entonces, entre las fuerzas del anticristo, esto es básicamente, ¿qué es? Entre las fuerzas del anticristo y Dios. Es una batalla que se libra desde el Génesis, ¿no? Entre Dios a nivel espiritual, entre Dios y el diablo, pero ahora va a ser algo también literal, con alguien literal como el anticristo que va a invitar a o a sus naciones aliadas, que son aliadas, para que vengan y luchen contra el anticristo, contra el cordero, básicamente, pero el cordero los vencerá. Y luego tenemos más hacia adelante, creo que en el capítulo 20, que algo se menciona de esto. Y básicamente, en lo que vamos a ver ahora, el capítulo 17, el capítulo 18, básicamente se trata de lo mismo, en la forma que el Señor está venciendo a todas estas fuerzas del mal que reinan sobre la tierra. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, mis hermanos, en cuanto a esta batalla, hasta lo que estamos hablando hasta ahora? Yo más que todo pienso que aquí en este capítulo 16, y cuando se derrama la sexta copa y que dice que el río Éufrates se seca Sí. para preparar el camino, pienso que es más espiritual, no es tanto literal, porque si nos ponemos a pensar ahorita en el último conflicto que hubo entre Hamas e Israel, o sea, todo fue aéreo. O sea, Ajá. nadie necesitó atravesar ahorita Cierto. todos los conflictos que vayan a haber de guerra, todo es aéreo. Cualquiera, incluso nosotros podemos llegar a México en una hora, ¿no? Cierto. Entonces todo es, no sé, esto lo miro como que más espiritual o más simbólico, como que nos quiere decir algo más, nada más que pues hay que descubrirlo, ¿verdad? Así es, sí, es muy posible que sea así por lo que tú dices, no se va a necesitar, obviamente aunque el río no se abriera, pero que sería mucho más accesible a que grandes ejércitos o que todo el pueblo se viniera en contra, ¿no? También a pelear, podría ayudar mucho más que solamente fuera aéreo. No sé, pero sí, es posible. En esto no, en realidad vamos siempre al mensaje central, no cambiaría nada, ya sea que sea una batalla literal o no, la batalla finalmente se va a librar, como ya se está librando, pero en ese tiempo mucho más alevosamente, como el último esfuerzo, digo yo, del diablo para llevarse a cuantos pueda al infierno con él, porque Satanás ya sabe que está vencido. Pero en esa última batalla del anticristo, que creemos alguien real, físico,
no espiritual, entonces va a luchar contra Israel en primer lugar. Esa gran lucha contra Israel y, por supuesto, contra el Israel espiritual, que es el Señor y su iglesia. Entonces, el mensaje que nos queda principalmente acá es que el Cordero los vencerá, como vamos a ver ahora que dice más adelante. La séptima copa, verso 17 al 21. La séptima copa. La séptima copa dice, alguien que lo lea. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias. Entonces esto es realmente un gran terremoto. Un gran terremoto, dice, como nunca jamás lo hubo, ni más lo habrá, porque va a ser el fin. Este es el gran terremoto. Y dice que algo más, aparte. Bueno, ahí describe, ¿verdad? Describe toda isla huyó, todo monte desapareció. Es lo que imaginamos lo que puede producir un terremoto a nivel mundial. A nivel mundial, ok. ¿Qué más es lo que menciona aquí, mis hermanos? Aparte del terremoto, la tierra tembló, dice. El granizo. ¿Cuántos vivieron un granizo alguna vez? Piedras que caen del cielo. Me recuerdo hace muchos años allá en Argentina, vinimos de la iglesia, había una pedrada, como le decimos, al granizo, y cuando llegamos las ventanas rotas de la casa, granizo pesado. Pero este dice 40 kilogramos, una piedrita de estas. Imagínense, no tengo idea, pero el peso, 40 kilos aproximadamente es lo que encontré que significa un talento. No solo fue esa pregunta. ¿Un talento? Dijo la hermana, sí. Un talento, encontré que decía. Ese granizo, entonces, cayendo del cielo, uno puede pensar, ¿será literalmente un granizo, tal cual lo dice, o un meteorito, o quién sabe qué? La cuestión que es algo que no quisiéramos ver, que cae del cielo y que destruye muchas cosas. Y esa es la séptima copa. Y me llama mucho la atención cuando dice el verso 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Hecho está. Eso es escalofriante, ¿verdad? Hecho está. Es decir, ya, fin. Esto fue lo último. Y fue la última, y esto ya no es una advertencia, esto suena ya como un verdadero castigo y un hacer juicio de parte de Dios. Sí, Yesenia. Eso me acuerda cuando crucificaron a Jesús, que Exacto. dijo, Hecho está. hecho está, y hubo un gran terremoto. Wow, amén, así es, perfecto. Gracias por ese comentario. Hecho está, consumado es, dijo el Señor, y el gran terremoto. Pero aquello fue para salvación y para condenación de Satanás. Y esto es algo muy similar. Y esto es para condenación, la gente no se arrepintió, la gente no se arrepentirá, sino al revés, sale maldiciendo a Dios. Y la gente ya está cegada, ¿verdad? Por el anticristo, por Satanás, obviamente. Pero también es un grito un hecho está que es condenación para unos y salvación para otros, definitivamente, ¿no? Definitivamente aquella sangre de los mártires que clamaba por justicia, aquí está, hecho está. Pero todavía no se termina. Es el principio del fin realmente, porque ahora viene luego de esto la condenación. Vamos al capítulo 17, la condenación realmente. Y el capítulo 17 nos detenemos un poco más y el 18 lo pasamos un poco más de largo, pero es básicamente lo mismo. Lo que vamos a tratar a partir de ahora es el fin de Satanás, es el comienzo del fin también. Una gran visión que Juan tiene, que se le permite tener, dice que es llevado, estamos en el capítulo 17, a ver una gran imagen que es aquella famosa, la gran ramera.
Aquí habíamos visto a una mujer ya unos capítulos anteriores, pero esta es todo lo contrario. Aquella mujer representaba a la iglesia, amén, los hijos de Dios. Esta gran mujer es una mujer prostituta o ramera, y ya sabemos lo que representa. Ya algo Nati nos dijo, ¿verdad? El domingo pasado ya se introdujo a esta mujer. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y verso 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dijo Juan. Muy bien, ¿quién es esta gran ramera? Levante la mano. Pues se supone que la gran ramera es es ahí donde está el Papa. Bueno, es la Iglesia Católica. Es lo que ¿Alguna dice. otra opinión? Ajá. Mi hermano, levante la mano. Hermano Ricardo. Voy a decir esto a través de un estudio que yo estuve escuchando sobre Apocalipsis también, y tengo entendido de lo que ellos estaban enseñando que la gran ramera es los Estados Unidos. Está la Estatua de la Libertad ahí entre las aguas. O sea, dieron unos puntos increíbles. En fin, también estaba leyendo aquí que se está practicando cosas sexuales que no están de acuerdo con el Señor en esta gran ramera, en esta nación. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se está practicando en este mes de junio? Hay banderas por todo lado, son cosas que son totalmente, no están de acuerdo con el Señor. No hay que ir muy lejos, no tengo que entrar en detalles, pero a lo que voy es que se está viendo más y más todos los años que van pasando en este mes de junio, ya, o sea, no hay vergüenza, totalmente. Están totalmente abiertos y es algo que va en contra de las leyes del Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias por la última que voy a dar. Gracias por sus opiniones. No me atrevería a dar nombres, pero sí se habla de un imperio, se habla de algo que está dominando. Entonces, pero sí, pudiera, lo que los hermanos han dicho, pudiera, por lo que está pasando, pudiera decirse, muchos han dicho que es la Iglesia Católica, pero yo creo que es más que eso. Es más que eso, o pudiera ser los Estados Unidos, pero no, yo creo que es más que es un imperio de las tinieblas. Que hay detrás, ¿verdad? Exacto. Que hay detrás, es lo que tenemos que ver. Fíjese el verso 18, mis hermanos, el último verso del capítulo dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, o sobre los gobernantes de la tierra. Entonces debemos pensar, ¿quién es el que gobierna? ¿Qué ciudad gobierna sobre todo, sobre los reyes, o hoy día los gobernantes de la tierra? ¿Es Estados Unidos? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Quién es? Entonces, aquí en el verso 5, les invito a ver el verso 5, dice que la mujer tenía en su frente un nombre escrito, que era Babilonia la Grande. Entonces, en primer lugar, la mujer tiene un nombre que se llama Babilonia. En el verso 1 que dice que es una gran ramera, es una adúltera, es una prostituta. En la Biblia esa palabra se asocia con se asocia con la idolatría. Eso nos va guiando un poquito, ¿verdad? Y dice el verso 5 que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas representan las naciones paganas.
Bueno, hermanos, lo que voy a decir a lo mejor es un poquito controversial, ¿verdad? Pero a mí siempre me gustó mucho la historia en la escuela. Y a través de la historia, después de Cristo, cuando fueron las conquistas, cuando vino, por ejemplo, se descubrió América, Sí. en las guerras mundiales, en las revoluciones de Europa, siempre estuvo en medio el Papa. El Papa tenía mucho que decir, su opinión contaba mucho y era capaz de autorizar a una nación a hacer ciertas atrocidades en cambio de dinero, para someter a pueblos con engaños, vendiendo, pues decir, podía vender puestos de virreyes o plazas de virreyes a ciertas personas para poder dominar a ciertos grupos. Y eso es a través de la historia, desde el descubrimiento de América, revoluciones y las guerras mundiales. Entonces yo creo que ahí concuerda mucho con la profecía del Apocalipsis. Ese es algo que sí se ha vendido Sí, tiene durante toda la historia. Amén, gracias Ángel. Tiene mucho sentido lo que dices y todos sabemos cómo la Iglesia Católica, pero la falsa religión en sí es la madre de la idolatría, ¿no? Bueno, escuchamos un comentario más. No me dejan salir de este punto. Yo también pienso que las Naciones Unidas tienen mucho que ver porque en este momento ellas son las que ponen muchas leyes y reglas en el mundo. Ahí nos vamos acercando más, mi hermana, nos vamos acercando y entre todos estamos sacando una muy buena conclusión. En los versos 3 al 6 dice algo también, una palabra clave, es la madre que es el origen de toda abominación idolátrica, ¿no es cierto? Es la madre. Entonces, como dijo Edgar, estoy de acuerdo, es mucho más allá que una sola institución. ¿Estamos de acuerdo? Yo pudiera decir, bueno, que tal la Iglesia Católica o la Iglesia Católica solamente. Mis hermanos, nos estamos enterando de cada cosa de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Metodista, la Iglesia Bautista, la Iglesia no sé qué más, me atrevo a decir presbiteriana, que están vendiéndose a las naciones y a los gobernantes por dinero, por influencia más que nada, ¿no es cierto? Y siempre hemos visto cuando íbamos a la escuela y cuando hemos visto cómo la iglesia, por lo menos en mi país era así, estaba siempre metida ahí en el gobierno, ¿no? ¿A qué iba a estar haciendo? ¿A santificarlos? No. Entonces, esa unión es una unión de prostituta, de prostitución, ¿amén? Ilegal completamente, que está fuera del orden de Dios. Y que entonces no pensemos en una sola institución, más bien tal institución religiosa o no religiosa, como la que dijo Yesenia, las Naciones Unidas, están todas con un complot, con una mente diabólica detrás, que es la bestia, que es el dragón, que será la bestia en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Que será el anticristo uniéndolos pero que ese es el espíritu del anticristo que viene desde el Génesis. ¿Querías decir algo, Juan Carlos? Se me vino a la mente y por todo lo que está pasando, que no tiene que ver con, país o denominación o religión. Yo creo que simplemente la inmoralidad mundial es eso lo que dice la palabra, que Cristo viene por su iglesia. Así o sea, es. no viene por una denominación, no viene por Exactamente. una religión, y obviamente todo el resto es lo que la gran ramera, la inmoralidad que está pasando en todo el mundo, independientemente de la clase social, de la religión, de la denominación como cristianos, eso es mundial. Y eso es lo que significa Babilonia, y a eso iba. El concepto de Babilonia en las Escrituras es muy amplio, es muy importante para que nos aclare. Babilonia se menciona 287 veces en la Biblia, más que cualquier otra ciudad excepto Jerusalén. ¿Entendió? Pero no se refiere a la Babilonia literal, aunque esa también. Para hacer un poquito de historia, Babilonia fue una ciudad literal que surge de aquella Babel, ¿no? El comienzo de la Torre de Babel fue lo que luego fue Babilonia, que se rebeló contra Dios. Ese fue su comienzo. Entonces, luego fue la capital del imperio
babilónico, del imperio babilónico, que se llevó cautivo a Judá, donde el reino de Judá estuvo cautivo 70 años. Entonces, ¿para qué cuando el judío escucha Babilonia, qué es para ellos? Es esclavitud, etcétera, pero es la esencia de la maldad, como bien dijo Juan Carlos. Cuando en la Escritura se habla de Babilonia proféticamente, no es solamente Babilonia, que fue destruida, sino Babilonia es el mundo de maldad, el mundo sin Cristo, diríamos hoy, sencillito. El mundo sin Cristo que vive, no el mundo sin Cristo ignorante, que quisiera, que busca la verdad, sino más bien el mundo sin Cristo que a propósito y deliberadamente dice, yo voy a vivir mi vida, ¿no? Esa es Babilonia. Y tú estás viviendo en Babilonia con las leyes del rey de Babilonia cuando tú vives deliberadamente en pecado, cuando tú dices mi vida y hago como quiero, ¿verdad? Y tú eres tu Dios, o sigues las leyes y las costumbres de este mundo que es Babilonia. Entonces, en el Antiguo Testamento, Babilonia era símbolo de pecado, de idolatría y persecución del pueblo de Dios. Y ahora en Apocalipsis se refiere a lo mismo, pero a todo lo que tenga la marca de la idolatría y de la marca de la bestia, vamos a decir así, ¿no es cierto? Como ya hemos hablado. Pero también y sobre todo hay otra ciudad que era la Babilonia del Nuevo Testamento, era Roma. Roma, o sea, para la mente de Juan fue Roma, ¿no? La gran ciudad que reina sobre la tierra era el Imperio Romano, que fue terriblemente peor que Babilonia. El Imperio Romano era tan duro y perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿estamos claros? ¿Qué es para nosotros? Entonces, ¿cómo interpretamos? Hermanos, todo lo que ustedes dijeron, probablemente casi todo sea incluido lo de Estados Unidos, me duele decir eso, pero todas las naciones, y no queremos decir toda la gente o todos los gobiernos necesariamente, pero que están en un sistema mundial. Básicamente, yo lo interpreto como el sistema de este mundo. Y vamos a ir ahora un poquito más profundo. Nati. Sí, eso es lo que iba a decir, que creo es más que nada es un sistema mundial. Y estoy de acuerdo con mi hermano Juan Carlos que así como se va a manifestar, nos vamos a manifestar los hijos de Dios y seremos arrebatados, creo que también cuando se manifieste el anticristo y todo lo que es él, se van a manifestar de todo el mundo sus seguidores, exacto, todos aquellos que lo siguen a él y que es abominable todo, de todo el mundo. Ahí se van a manifestar realmente quién es quién. Hermano, gracias Nati, hermano. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pastora. A mí también me duele escuchar, o cuando escuché que es los Estados Unidos, pero también lo que estaban explicando tiene mucho sentido porque los Estados Unidos es el que manda el mundo, aunque son las Naciones Unidas, pero sin los Estados Unidos este mundo colapsa totalmente. Potencia mundial. Sí, es supremamente potente. Entonces, es por eso es que estaban explicando parte por parte el por qué. Entonces, lo que hacen los Estados Unidos se lo aplauden y lo aprueban. Y hoy en día ya sabemos que este mundo está totalmente al revés y entendemos como hijos de Dios el por qué, y por eso tenemos que mantenernos fuertemente en Cristo. Amén, amén. Entonces, estamos claros, creo que todos estemos claros, es un sistema, no es un lugar específico, hay algo más, es un sistema idolátrico, tanto religioso, y el capítulo 17 de la Gran Ramera hace más énfasis en la parte religiosa de la Gran Ramera, lo que es de la Babilonia religiosa, diríamos. Hay una Babilonia religiosa, hay una Babilonia política, social. Porque ¿dónde está económica? ¿Dónde está sentada la Gran Ramera? ¿Sobre quién? Sobre una bestia que tiene 7 cabezas, y quería llegar a ese punto, que representan 7 imperios o naciones, y ella está apoyada sobre ellos para adquirir para llegar a sus propósitos, apartar al mundo de Dios. En realidad, ese es el último propósito de la ramera. Entonces, esa unión, como dijo Ángel, de esa prostitución realmente, ¿no? De la iglesia en general, católica o evangélica, porque también sucede eso, con
con el imperio dominante sobre todo, no con cualquier nación, con las naciones que tienen poder e influencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es más que nada el símbolo de esta mujer ramera. Ustedes habrán oído esta palabra globalización, ¿no? Es ese nuevo orden mundial de que tanto se habla. No es una frase que aparezca en la Biblia, así, pero el nuevo orden mundial o la globalización tiene que ver con lo que el hermano dice y tiene que ver con ese último gran imperio de la bestia, que como decíamos está preparando el escenario para que en los tiempos de la tribulación se haga como un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, esa unidad. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es bonito. Yo le llamaría en vez de nuevo orden mundial, nuevo desorden mundial, ¿no? Porque está totalmente alejado del propósito de Dios y el plan diabólico que hay detrás es ese único gobierno para que quiere la adoración solamente para sí y alejarnos totalmente del propósito de Dios. Recuerden, detrás de eso está Satanás, indudablemente usando a los hombres. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué diría usted? Esa es la última pregunta que yo quería hacer básicamente. ¿Dónde estamos sentados nosotros, no? ¿Dónde estamos? Dice el verso 18 que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La pregunta es, ¿esta ciudad reina sobre mí como individuo, como familia y como iglesia? Para responder al hermano, como iglesia cristiana Restauración, ¿quién reina sobre nosotros? ¿Reina Jesús? ¿Es Jerusalén la celestial la que reina sobre nosotros o es Babilonia? Babilonia es el sistema de este mundo. Babilonia es el sistema corrupto de este mundo y hay un nuevo orden mundial que se va gestando. Todo lo que está pasando en estos últimos años jamás lo habíamos visto tan alevosamente, como dijo el hermano. El aborto, el matrimonio homosexual. Ayúdenme, ¿qué más? Sí, el cambio de sexo en los niños, la pedofilia que se va a ir aceptando, que se está aceptando en algunos lugares. Todo esto va con un propósito de diezmar la población, porque si nos podemos analizar, tanto aborto, tanto matrimonio homosexual no puede gestar hijos. Diezmar la población con un fin de controlar más fácilmente. Hay una mentalidad diabólica que habla de que todo, sin fronteras, que todos somos uno, que nos aceptamos las culturas, una misma cultura, un mismo gobierno, eso está profetizado. Y ahí en el escrito que les dejo, mis hermanos, hay algunos pasajes bíblicos donde se profetiza de esto. En el mismo pasaje lo hemos visto. Entonces, esta es la Babilonia en que nosotros como iglesia tenemos que pensar. Bueno, nosotros los líderes, más que nada, que los pastores son los que van a dar la cara por la iglesia y deciden, esto se permite, esto no se permite. Los miembros de la iglesia, ustedes, mis hermanos, tienen la chance de decir, estoy de acuerdo, pastor, amén, pastor. O decir, esto no. Yo no pertenezco a esta iglesia. No puedo seguir una iglesia y no puedo tratar de cambiar esa mentalidad. Voy a tener que irme a la verdadera iglesia de Jesucristo, no importa cómo se llame. Usted escuche bien todo lo que se dice de acá adelante. Usted escuche bien, que no nos vayamos a desviar. Ve, mi hermano, a decir, bueno, tenemos que ser más cool, a lo mejor, no sé. Tenemos que ser mente abierta. Hay otra expresión que se usa mucho, tener apertura. Y yo lo he visto acá mismo, en las iglesias aquí en la WIRT. Aquí se aceptan todos, a todos los aceptamos. Amén, aceptamos a todos, pero les vamos a dejar bien claro que no amamos el pecado. Amamos al pecador, pero no al pecado. Que no aceptamos la homosexualidad, que no aceptamos, que no estamos de acuerdo definitivamente. No pudiéramos estar de acuerdo cuando la palabra lo dice tan claro y deberíamos romperle la hoja. Es la única manera de romper la hoja de la Biblia. Entonces, pero sí aceptamos a las personas. Pero sí las queremos ministrar si se dejan. Si hay un homosexual acá, una lesbiana, la aceptamos, la amamos, la recibimos, pero se le vamos a volver a decir mirándola fijamente a los ojos, lo que estás haciendo está mal. Entonces, muchas iglesias no hacen eso, al contrario, ponen hasta la bandera gay en el frente. Eso es Babilonia, eso es ya esa mentalidad que se meten, te digo, no solo en la iglesia católica,
Yo he visto la Iglesia Católica al revés, hablando en contra de eso, por lo menos hablando. Pero muchas iglesias evangélicas están en esa cosa, ¿no? Y en mucho más, y en mucho más. Entonces, eso es lo que es el nuevo orden mundial y es la Babilonia que el Señor nos ha dicho que ya está vencida. Pero mientras tanto, ¿qué hace la iglesia? Mantenerse firme en la palabra. Mantenerse firme en la palabra, no importa que parezcamos anticuados y mente cerrada. Mente cerrada. Me voy al cielo con la mente cerrada y no al infierno con la mente abierta, ¿verdad? Prefiero ser una anticuada y mente cerrada, pero me voy al cielo, me voy con el Señor. Esa es la ley de Dios. Entonces hay dos mundos. Está ese nuevo orden mundial, globalización, la Babilonia, el mundo de Satanás, y está el otro que es el reino de Dios. Y para responder finalmente a mi hermano, es no solo estar predicando que Jesús te ama y que se entregue la vida a Cristo, eso es lo principal, pero también pensar con una mentalidad de reino, orar por el reino, abrir la boca en el Facebook, abrir la boca en Instagram, no solo para mostrar mi cara bonita y para mostrar lo que comí hoy y a dónde fui a pasear. Eso está bien, eso no digo que esté mal, pero no solo eso, sino sobre todo predicar el Evangelio y hablar de estos temas también. Digo no al aborto, digo no a la homosexualidad, digo no a esto, al otro. Abrir nuestra boca como iglesia, hacernos ver. Y esa es una respuesta también, mi hermano. Así que bueno, seguimos el domingo que ya vamos terminando, nos queda muy poco, seguimos un poquito más con estos capítulos y ya nos vamos a lo que es el milenio, otro tema controversial, el capítulo 19 y luego el 20, y luego ya nos vamos al cielo nuevo y tierra nueva. Y terminamos. Amén.